Hola, hola, saludos, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios proteja tu nación, Dios bendiga a tus gobernantes. Hoy queremos compartir con usted algo que se está dando actualmente a nivel global, a nivel mundial, de estas cosas de las que se habla mucho y no se dice nada, porque tenemos que entenderlas conforme a lo que el Espíritu de Dios trae a nuestros corazones. Estamos en tiempos finales, tiempos muy difíciles, y la gente está encerrada en sus propias creencias, en sus propias malas o buenas actitudes, y de ahí no sale, porque se está moviendo. Hay un gremio muy grande a nivel mundial que se mueve fuera del conocimiento de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y hoy quiero traer esta pequeña reflexión de lo que se está dando en los últimos tiempos a la luz de la palabra, porque podríamos hablar de las cosas naturales y quedar en lo mismo. En unos tienen la razón y otros no la tienen, pero cuando habla la Biblia no hay otra razón más que esa. Allá en 1 Corintios capítulo 2, verso 12 dice: y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha revelado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. De todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Entonces entendemos por este pasaje que los que no son guiados por el Espíritu Santo, todo lo que nosotros hablemos y todo lo que nosotros digamos conforme al Espíritu de Dios, conforme a la revelación del Espíritu Santo, eso es ridículo. Es ridículo, es algo que no se puede seguir, porque nosotros estamos en la onda de la nueva ola, estamos en la onda de que nosotros no somos tan anticuados, estamos en la onda de que tal moda dice que es así, entonces nos vamos a regir por lo que una moda dice, y estamos con los oídos atascados de tanta palabrería, pero no podemos entender ni podemos captar lo que el Espíritu Santo está hablando, porque tenemos que discernirlo espiritualmente, y muchas veces lo he dicho y seguramente lo voy a seguir diciendo. Solamente teniendo una relación íntima con Dios podemos poder percibir lo que el Espíritu habla a nuestro oído, lo que lleva a nuestro corazón. Entonces, tienen que haber cambios, y hay cambios que van a venir voluntariamente y otros cambios que van a venir por fuerza. Y cuando hablo por fuerza es porque a veces entendemos las cosas fácilmente, otras veces le damos largo plazo, pero en ese largo plazo está el peligro. Por ejemplo, cuando alguien le dice no consuma determinado alimento porque vas a tener situaciones así, pero nosotros le damos un largo plazo y terminamos causando daño a nuestro cuerpo, y cuando nos vamos a ver complicados en una situación en donde va a haber quizá una cirugía, quizá vamos a estar a peligro de muerte porque alguien nos dio una palabra
alguien con conocimiento y nosotros hicimos caso omiso. Entonces hoy estamos hablando del poder escuchar la voz del Espíritu Santo a través de personas que hablan lo que la palabra de Dios dice. En el capítulo 24 vamos a hablar de lo que se está dando actualmente y que para muchos es como una fábula, es como ridículo, más o menos así. Mateo 24:3 dice: estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron: dinos cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Respondió Jesús y le dijo: miren que nadie les engañe, porque vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, y oirán de guerras y de rumores de guerras. Miren que no los turben, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Eso es en el verso 3, Mateo 24:3 al 6. El verso 10 dice: entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros, y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Y aquí vamos a detenernos un poquito a hablar de lo que dice este pasaje. Podemos decir, sí, pues eso fue dado allá para unos discípulos que querían saber qué iba a acontecer con la venida. Pero ahí en el verso 6 dice: oirán de guerras y de rumores de guerras. No vamos a hablar más de eso porque nuestras noticieros en diferentes países, por lo menos aquí en el nuestro, se habla de rumores de guerra de un país y otro. Y ese es el vivir de cada día. En el verso 10 dice, allá en la segunda parte, la parte final del versículo dice: y se aborrecerán unos a otros. Tampoco tenemos que hablar mucho de esto, porque hoy lo ve uno aún en lugares donde debería de haber abundancia de amor, abundancia de piedad o de misericordia, y no la hay. Y estoy hablando de ciertas decisiones que se toman a personas que tienen autoridad y tienen poder en diferentes naciones, y lo hacen porque aborrecen a cierto tipo de personas y ellos aman a otro tipo de personas, y entonces están con esos y hacen que a esas personas a las que aborrecen les caiga toda clase de mal, que tengan hambre, que tengan escasez, etc. El verso 11 dice: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Hace unos días aquí en mi país, Costa Rica, se dio el asesinato de una niña de 4 años en manos de sus padres. Si eso no es un amor frío, pues yo no podría decir que es. Pero se dan otras situaciones en donde un determinado hombre mata a su madre porque necesitaba dinero para la droga. Yo creo que es de amor frío, o sea, una frialdad total. Ahora, ¿por qué estoy tocando estos puntos? Porque me dice allá el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, en el verso 3 dice: cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que decía el segundo de los seres vivientes: acércate. Salió entonces un caballo rojizo, y Dios le dio permiso al jinete de acabar con la paz del mundo y de hacer que unos a otros se mataran. Y le dieron una gran espada. Ahora, ¿para qué sirven las guerras? Para que
que se maten unos a otros. Eso es lo que yo entiendo. No es para arreglar nada, porque no se arregla nada. Es para que se maten unos a otros. Y aquí me dice la palabra en este versículo 4, que les da la autoridad, que tuvo la autoridad este ser viviente, de que se maten unos a otros. Y eso se da solo en las guerras. Eso no se da en medio de una reunión de oración, sino ahí en donde gente que ha engañado a gente se reúnen y toman decisiones. Porque algo muy curioso de este asunto es que los que declaran las guerras, ellos no van a las guerras. Los que le declaran la guerra a una determinada nación, ese no va a la guerra. Ese manda al ejército, manda a gente que mate gente y se matan entre ellos. Y le dieron una gran espada en el verso 5. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que decía el tercer de los seres vivientes: acércate. Luego vi un caballo negro. El que lo montaba llevaba una balanza en la mano. Y de en medio de los 4 seres vivientes oí una voz que decía: el salario de todo un día de trabajo solo alcanzará para comprar 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada, pero no subas el precio del aceite y el vino. La situación de vivencia a nivel mundial me dice que se está cumpliendo lo que la palabra dice. Por eso dije antes, hay comezón de oír de muchas cosas, hay comezón de oír, y todo esto lo está usando los poderes inmundos de las tinieblas para que el hombre aparte el oído de las cosas verdaderas, de las cosas que están escritas ahí, y están escritas para salvación nuestra, que están escritas para que nosotros podamos huir de en medio de toda esta situación y poder estar prestos a lo que Dios está haciendo y a lo que Dios quiere hacer para cada uno de nosotros. Tenemos la escasez, tenemos salarios muy bajos y precios muy altos, donde ya no alcanza. Yo oigo, por lo menos, yo estoy hablando de lo que oigo en las noticias de mi país, de que el dinero no les alcanza a la gente, de que el dinero no da para la canasta básica. Lo que yo quiero que entendamos es esto. Nosotros tenemos una forma de ser en donde solamente vivimos, solamente pasamos, solamente estamos, pero no nos sentamos, no prestamos atención a los detalles que están escritos ahí en la palabra. No nos detenemos a pensar en la realidad que estamos viviendo hoy. ¿Y por qué no pensamos en la realidad que estamos viviendo hoy? Porque la realidad que estamos viviendo hoy nos diría: tomemos decisiones firmes, tomemos decisiones para vida eterna, tomemos decisiones para que nosotros podamos morar por la eternidad con el Señor. No podemos ir por ahí pensando que las cosas las va a arreglar un determinado hombre, un presidente, un rey, un dirigente. Esto no se arregla ahí, porque son cosas que ya están y ya corren, ya se mueven, ya no hay vuelta atrás. Solamente hay un alto para decir: bueno, eso está aconteciendo. ¿Qué es lo que hay después de esto? ¿Qué es lo que va a pasar después de esto? Pues de lo que va a pasar después de esto vamos a hablar en otro momento. Hoy lo que yo quiero es que nos apercibamos de lo que se está aconteciendo en este momento a nivel mundial. El verso 7 dice: cuando el Cordero rompió el 4º sello,
oí que decía el cuarto de los seres vivientes: acércate. Después vi un caballo pálido y amarillento. El que lo montaba se llamaba Muerte, y lo seguía el representante del reino de la muerte, y los dos recibieron poder para matar a la cuarta parte de los habitantes de este mundo, con guerras, hambres, enfermedades y ataques de animales salvajes. No hay que interpretar mucho de esto. No hay que irse a buscar grandes libros, a buscar grandes teólogos que nos digan qué es lo que está pasando. La Biblia está diciendo: tenemos guerras. Lo que dice el libro de Mateo, aquí se repite en el libro de Apocalipsis: hambres, enfermedades y el ataque de animales salvajes. Pues aquí hay un animal salvaje que está atacando furiosamente, que se llama el dengue, y está atacando a nuestra población. Y por ahí apareció otro que en estos momentos no preciso el nombre, que también está atacando a la población. A veces pensamos animales salvajes, sí, pensamos, yo qué sé, en un león, en un tigre, pero ¿quién no puede decir que un mosquito es un animal salvaje? Y sin embargo, no entendemos eso y no lo llevamos al ámbito espiritual, sino que mantenemos una posición en la que el Ministerio de Salud, bueno, aquí en mi país, el Ministerio de Salud arregla eso. Pues yo les voy a decir que lo que Dios está buscando y lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que vayamos a depender de Él, que vayamos a buscar de su presencia y nos mantengamos firmes ahí, y que podamos entender lo que estamos viviendo en este momento. Cuando yo me iniciaba en los caminos del Señor, para mí el Apocalipsis era un libro de difícil entender, pero hoy es tan fácil entenderlo. Hoy usted abre el libro de Apocalipsis y muchos pasajes de los que ahí están, usted escucha el noticiero por la tarde y ahí está la revelación de lo que usted leyó. Cuando matan, cuando asaltan, cuando violan, ahí están las revelaciones. Y con esto voy a terminar también con el libro de Apocalipsis en el capítulo 3. Voy a dar algo repetitivo, pero a veces es necesario que nos comportemos como niños y que nos enseñen como a niños. Apocalipsis capítulo 3, verso 6 dice: si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. El verso 13, si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Y el verso 22 del capítulo 3 también dice: si tienes oídos, pon atención a lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Así es que estamos bien sabidos, estamos siendo apercibidos. Cristo viene pronto. Esto no es una charlatanería. Y si para ustedes es un ridículo, pues yo les respeto esto. Pero ¿y si no es un ridículo? ¿Y si es la verdad? ¿Y si Cristo viene y usted está pensando que es un ridículo? ¿Quién va a perder al final? Mejor venir a los caminos del Señor, mejor venir a los pies de Jesucristo. Y entonces tenemos bendición todos y para todos. Que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima. Bendiciones.